Hoy vamos a hablar de política. ¿Cuántos dicen amén? No, no se crean. No vamos a hablar de la Biblia. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Que Dios me dé sabiduría para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, que tú nos hables el día de hoy. Que tú hables a nuestra conciencia. Señor, que podamos glorificarte en cada área de nuestra vida, cumpliendo las responsabilidades que tenemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar del cristiano y la política. ¿Qué les parece el tema? Está interesante, ¿verdad que sí? Cada 6 años, como ciudadanos mexicanos, estamos frente a uno de los momentos que definen tantas cosas por los siguientes años. Definen la vida social, pero todo está determinado por esta decisión política. Una decisión que tiene que ver con lo político, lo social, pero también, aunque no lo creas, tiene que ver en mucho con lo espiritual. Las elecciones del presidente de México son el día de hoy. El día de hoy, 2 de junio, es nuestra responsabilidad salir a las urnas y votar. Es nuestra responsabilidad. Fíjate las palabras que estoy utilizando. Tú y yo, como seguidores de Jesús, no podemos ni debemos ser indiferentes a esta elección o a cualquier elección. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos llama a participar, a tener una parte activa en lo que es la sociedad. Y parte de la sociedad tiene que ver con cómo se organiza esa sociedad. Y ahora tú me puedes preguntar ahorita, bueno, ¿y eso qué tiene de espiritual? Vamos, pregúntenme, ¿y eso qué tiene de espiritual? ¿Eso qué tiene de espiritual, verdad? Y mi respuesta es todo. ¿Está claro? Vamos a orar para terminar. No, no es cierto. Hoy mi intención es que puedas ver que Dios puso en ti y en mí responsabilidad como ciudadanos. Dios puso responsabilidades sobre nosotros como miembros de la sociedad. No fue por error que naciste en México. Dios es soberano. Dios tiene el control y Él decidió que tú y yo formemos parte de esta increíble nación que se llama México. Para paz de algunos que están aquí, no vengo a hablar de preferencias políticas, porque me parece antiético que un pastor desde una plataforma exprese sus posiciones políticas, su preferencia por un partido o por otro. Creo que como líderes cristianos debemos de entender nuestra posición y no podemos andar influenciando el voto, declarando nuestra preferencia. Lo considero antiético como pastor, pero lo que sería incorrecto y que Dios me demandaría es que yo dejara de enseñar lo que dice la Biblia, que es tu responsabilidad y mi responsabilidad como ciudadano. A veces nos gusta que hablen de las necesidades que tenemos, que hablen de a lo mejor de esas áreas que Dios nos va a ayudar a seguir adelante y que estamos batallando, pero es igual de importante el que yo te hable de las responsabilidades que Dios puso sobre los hombros de cada ciudadano mexicano, de cada ciudadano cristiano mexicano. Vamos a ver qué es la política.
Y yo busqué una definición de política, iba a aparecer que es política. Política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que ostentan el poder, o sea, que están en el poder. ¿Para qué? Para organizar una sociedad o un grupo. En otras palabras nosotros le damos el poder a unas personas para que estas personas organicen la sociedad. Otra definición dice, es el ejercicio del poder. Todos lo hemos escuchado en algún programa televisivo por ahí. Es el ejercicio del poder, porque se entiende a la política como una de tantas maneras de ejercer el poder, con el fin de mediar, fíjate bien esto, mediar las diferencias de intereses entre personas, miembros de una sociedad en particular. Esto se me hizo muy valioso. La política es el ejercicio del poder que se le da a unas personas para que ellos puedan actuar como intermediarios poniendo orden y para poder tratar las diferencias de esa sociedad, diferencias de intereses entre las personas. Entonces, como resultado de lo que es política, podemos concluir que si tú y yo somos parte de una sociedad, entonces tú y yo estamos participando en política. Nos caigan gordos los políticos o no, nos caiga gordo hablar de la política o no, al ser miembros de una sociedad y vivir bajo el ejercicio del poder de una persona que fue elegida democrática o no democráticamente, estamos siendo parte de la política, estamos participando de la política. Por lo tanto, tú y yo somos afectados positiva o negativamente por estas personas que están en el ejercicio del poder. En otras palabras, los gobernantes que el pueblo elige, entre ellos los cristianos, deberían de ser los primeros en participar. Somos afectados por esas personas que están en el ejercicio del poder. Somos afectados positiva o negativamente. Entonces, como individuos o como comunidad, como iglesia, no podemos ser indiferentes ante la elección del día de hoy. Fíjate bien esto. Tú y yo no podemos ser indiferentes. Tú puedes decir, es que me cae gorda la política. Tú eres parte de la política. Eres parte de una sociedad que está siendo afectada por las personas en el poder desde que naciste. Entonces, como cristianos, y lo vamos a ver en la Biblia, tenemos la responsabilidad de participar activamente ahora, el día de hoy, en las elecciones. Así que si tú no quieres participar y tienes tu tarjeta electoral, quiero decirte que a Dios no le agrada tu actitud. Así. Tenemos que participar. Es incómodo, hace calor. Sí, cada junio hace calor. Pero tenemos una responsabilidad cívica y espiritual de participar. Tú puedes decir, no, es que estoy desilusionado con los gobiernos. Perdón. O puedes decir, estoy emocionado con el gobierno. Tú puedes decir, no, es que no tengo esperanza. O puedes decir, no, es que me encanta lo que está por suceder. Puedes estar en cualquiera de los dos áreas del espectro en tus emociones en cuanto a la política, pero eso no quita que tienes una responsabilidad cívica y espiritual como ciudadano. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a ver, yo hoy te quiero hablar, de acuerdo a la Biblia, de 3 responsabilidades cívicas
del creyente. Fíjate qué importante es esto. Es algo que no se habla en las iglesias mucho, pero yo hoy quiero que aprendamos 3 responsabilidades. Y si hay jóvenes aquí, esto tiene que ser parte del resto de tu vida, porque eres mexicano. Es un gran privilegio que tenemos que actuar en base a estas responsabilidades cívicas que tenemos como creyentes en Jesús. Número 1, la primera responsabilidad cívica es ser un buen ciudadano. La primera responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios y mexicano es ser un buen ciudadano. En general, la Biblia nos llama a vivir de una manera, y es bien clara la Biblia y nos dice, tienes que vivir de una manera en que tu vida dé gloria a Dios. ¿No es cierto? Nos llama a vivir para la gloria de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando trabajo, haga lo que haga, tengo que hacerlo excelente, porque yo estoy representando a Cristo. ¿Esto qué incluye nosotros como sociedad? Implica que tú y yo como ciudadanos tenemos que honrar y respetar cada responsabilidad que yo tengo como ciudadano dentro de la sociedad. En otras palabras, ser un buen ciudadano implica que yo como persona cumplo cabalmente con lo que la sociedad requiere de mí. Y la sociedad requiere de mí que obedezca las leyes, requiere varias cosas, pero entre ellas es que yo participe en la elección de mi presidente. Fíjate lo que le dijo Pablo a Tito, Tito 2:7. Fíjate, le dijo, y sé tú mismo, Tito, tú tienes que ser un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas, le dijo Pablo a Tito, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. En otras palabras, le estaba diciendo, todo lo que tú haces tiene que reflejar que lo que has aprendido de la palabra de Dios, debe de reflejarse en integridad. Debe de reflejarse en seriedad. Tenemos que participar. Pablo también le dijo a otro joven llamado Timoteo, en Timoteo 4, 1 Timoteo 4:12 le dijo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Una vez más, Pablo enseñando, tú tienes que ser un ejemplo en todo. Ser un buen ciudadano significa que como persona, como ciudadano, voy a ser un ejemplo en todo. La palabra de Dios nos está llamando a ser un ejemplo en todo. ¿Por qué? Es bien sencillo, porque cuando tú y yo somos un ejemplo en todo, estamos mostrándole al mundo a Cristo. A Cristo. ¿Qué es esto? Ser un ejemplo en todo no es que yo defiendo una postura, una persona, un partido de una manera agresiva. Soy un ejemplo y yo tengo mi postura y yo la puedo decir, pero soy un ejemplo en integridad, como me porto con las personas. Ser un ejemplo como ciudadano o persona que es parte de la sociedad es cumplir los deberes más elementales para que la sociedad funcione. Tú y yo, para ser buenos ciudadanos, tenemos que cumplir con algunas cosas. Te voy a decir algunas. Número 1, tenemos que cumplir con las leyes, aún con las que no estoy de acuerdo. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cumplir con las leyes. Aquí entraría un paréntesis. Si hay alguna ley que va en contra de la palabra de Dios, ahí hablaremos y trataré de hablar un poquito más adelante de eso. Pero tenemos la responsabilidad de cumplir las leyes.
Tenemos responsabilidades de pagar una tenencia de un carro, de respetar las leyes de tránsito, de quitar la música a cierta hora en tu colonia, ¿o no? Espero y no tengas a Rabito a las 4 de la mañana queriendo evangelizar a los vecinos, porque te van a odiar. Así como nos ponen a doble P, ¿verdad? Recuerdo una vez que tuvieron una banda atrás de mi casa hasta las 4 de la mañana, de sábado a domingo. Yo predicaba. Y por un momento me cruzó en la mente llevarme las bocinas de la iglesia el lunes en la mañana, a las 4 de la mañana, cuando ellos van a trabajar el lunes, y ponerlas a todo volumen. Luego el Espíritu Santo trató conmigo y me arrepentí. Cumplir las leyes. Número 2, respetar al prójimo. Eso es parte de lo que tenemos que cumplir como sociedad. Otra cosa que tenemos que hacer es participar en la sociedad. ¿Qué es esto? Yo participo, yo convivo con mis vecinos, soy parte, cuido. Otra cosa que tenemos que hacer es ayudar y servir a otros. Otra cosa es cuidar tu calle, limpiar, tener esta conciencia de que eres parte de una sociedad. Ahora, el día de hoy me quiero basar en un pasaje del libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29, si tú lees el título, dice ahí: Carta a los exiliados. Te voy a platicar un poquito lo que pasaba. El pueblo judío fue dispersado y fueron llevados muchos cautivos a Babilonia. ¿A dónde fueron cautivos? A Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia y muchos crecieron en Babilonia y tuvieron que hacer vida en Babilonia. ¿Sí? Fíjate bien esto. Muchos cristianos creen que porque Filipenses dice que no somos ciudadanos de este mundo y solo estamos de paso, no tenemos responsabilidades como mexicanos. No, es que yo no soy de este mundo. Estás malentendiendo la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad como mexicanos. Es la sociedad donde nos tocó crecer. Jeremías 29 le está hablando una serie de instrucciones de Dios a un pueblo, al pueblo de Dios que vive en Babilonia. Sus vecinos adoraban otros dioses. Sus vecinos no respetaban a Dios. Es más, no los respetaban a ellos. Quizá como tus vecinos a ti. Pero fíjate lo que le dice Jeremías 29:7. Lee conmigo la primera palabra. ¿Qué dice? Trabajen. La Nueva Versión Internacional usa la palabra busquen. Pero fíjate, dice: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad que los envié. ¡Ah, caramba! O sea que Dios los envió al exilio. Y les dice: tú tienes que trabajar, aunque tú consideres que no eres de ahí. Tú tienes que trabajar por la paz y la prosperidad de la ciudad en la que Dios te envió. Adivina cuál es esa ciudad para ti. Ciudad Juárez. Ah, no, es que yo soy de Veracruz. Yo soy de Puebla, yo soy de la Ciudad de México, yo soy de otro lugar, Torreón, yo soy... Señora, usted es de Saltillo, no. Es chilanga por adopción, fíjense que es. Estás en Juárez. Tienes que amar y trabajar por la paz y la prosperidad de Juárez. Dios les llamó a trabajar, a buscarla. Es un acto intencional de buscar la paz y la prosperidad de la ciudad. Si lo transferimos a nuestro México entero, tenemos que trabajar para la paz y la prosperidad del lugar donde Dios nos puso a vivir. Tú puedes decir: es que no me gusta el lugar donde vivo, es que hay mucha gente corrupta, es que hay esto, hay lo otro.
Pero Dios lo que les estaba diciendo ahí, les dijo, tienes que ser parte activa de la sociedad para que la gente pueda encontrar la paz y la prosperidad. Parte activa. ¿Qué es esto? Que seas excelente en lo que haces para que tú y otros sean prosperados y puedan vivir en paz. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser excelente en tu trabajo. Tienes que ser excelente en cómo crías a tus hijos para que seas un ejemplo. Tienes que ser excelente en cómo tu casa es un reflejo de Dios en tu vida para los vecinos. Que seas tan responsable que eres un ejemplo para todos. Y te voy a aplicar lo que aplica para el día de hoy, 2 de junio. Una de esas áreas donde los seguidores de Jesús tenemos que sobresalir es en nuestra responsabilidad cívica de ir a votar. Tenemos que sobresalir. Votar es una responsabilidad del seguidor de Jesús. Puedes estar desilusionado o superilusionado. Puedes estar esperanzado o superdesesperanzado. Pero tú debes cumplir con tu deber. Tienes que ir a votar. Yo no te puedo decir por qué partido votar, pero sí te puedo ayudar a ver qué es lo que un cristiano tiene que ver en el candidato, en el partido por el cual va a votar. Yo puse un listado, pónganme la que sigue, de cosas que debemos de buscar como cristianos y debemos de investigar porque tenemos que ser excelentes. Número 1, postura en cuanto a la familia y la ideología de género. Tenemos que buscar cuál es la postura de la familia de este candidato, de esta candidata en este momento. ¿Cuál es la postura en cuanto a la familia? En cuanto a la ideología de género, ¿qué piensan de eso? ¿Qué es lo que están pensando? Que van a empujar en nuestras leyes. Y sé que en esto está muy complicada la situación porque casi todos, si no es que todos, van en contra de la familia y están empujando la ideología de género. Pero si el cristiano no se levanta y dice, no voy a votar por ti por esto, entonces ¿en qué momento van a cambiar? Número 2, postura en cuanto a la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? La libertad que hoy gozamos de podernos reunir en paz a levantar las manos a nuestro Señor sin que tengamos que escondernos. ¿Qué es lo que piensa esos candidatos de la libertad de culto? ¿Cuál es la postura en cuanto al aborto y el derecho a la vida? Porque mira, podemos decir, no, es que yo soy de este partido, soy de este otro partido, de este candidato, de esta candidata. Pero que si su postura es empujar a que el aborto crezca. Postura en cuanto al aborto y el derecho a la vida, creencias o trasfondo religioso del candidato. ¿Cuál es realmente, más allá de decir, no, yo estoy en pro de los cristianos cuando estoy en época de votación? Es realmente, ¿qué es lo que cree el candidato? Otro, ¿qué propuestas en cuanto a la seguridad, en cuanto a la educación hay? ¿Van a seguir empujando esta igualdad de género? Si como cristianos no nos levantamos, las cosas van a seguir, porque dentro del gobierno sí hay personas que están abogando por la comunidad LGTB. Y ellos sí se están haciendo visibles, aunque sea una minoría. Como iglesia tenemos una responsabilidad, no podemos seguir callados. ¿Qué propuesta hay para proteger a los niños y los ancianos? ¿Qué ayuda social hay para ellos, para los que están desprotegidos? Todas estas cosas, y puedo seguir con una lista, esas nomás la hice rápido, pero tenemos que pedirle a Dios y tenemos que trabajar, di conmigo trabajar, para la paz y la prosperidad.
Tenemos que trabajar. Por años supimos del partido que estuvo en el poder por más de 70 años, que daban despensas y que daban dinero. Y eso metió a México en un periodo de oscurantismo terrible, donde solo unos pocos. No podemos permitir eso. Tenemos que trabajar por la paz. ¿Sabes qué necesitamos? Orar todos los días y orar el día de hoy. Hoy, si no has votado, decirle: Espíritu Santo, dame discernimiento por cuál votar. No dejes que me guíe por un gusto personal. ¿Cuál es el que va a levantar a la iglesia de Cristo como sociedad y va a traer paz y prosperidad a la ciudad donde vivo? Iglesia, seamos un ejemplo. Sal y vota el día de hoy. Todavía tenemos horas. Yo, saliendo de aquí, voy a ir con mi esposa y mi hija a votar. Y si por alguna razón no tienes tu INE y no vas a votar, tienes que pedirle perdón al Señor, ir corriendo a sacar la INE para las próximas elecciones, porque es una responsabilidad cívica que tú y yo tenemos, y espiritual. La segunda responsabilidad cívica del creyente, esta, pónganme la que sigue, es orar por tus gobernantes. Ora por tus gobernantes. Fíjate lo que dice Jeremías 29:7. Dice: pidan por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié el destierro. Y luego dice: pidan, di conmigo, pidan. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Puedes creer que la Biblia sea tan clara? Está diciendo: cristiano, tu responsabilidad cívica, seguidor de Jesús, porque le está hablando al pueblo de Dios antes de Cristo. A nosotros nos está hablando como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Y está diciendo: pidan, oren por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Cómo nos hace falta? ¿No es cierto? No oramos por nuestra ciudad. Debe de ser una oración diaria. Tenemos la responsabilidad de orar por nuestra ciudad, por nuestro país. Si los creyentes no oran, ¿quién está orando por nuestro México? Si los creyentes no están orando, ¿quién está orando por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por México? ¿Quién? Y luego nos preguntamos: es que en Juárez hay tanta gente que muere diariamente. Con nuestras palabras maldecimos a Ciudad Juárez. ¿Quieres que te hable honestamente? Ciudad Juárez es una ciudad donde viene gente, ya no nomás de todo México, de todo Sudamérica. Y llegamos y con nuestras palabras, esta ciudad que yo amo y decidí vivir aquí, nos la pasamos hablando mal de ella. Es que está horrible, es que está esto, y esas son maldiciones que pronunciamos. Si hicieras un inventario de tus palabras hacia Ciudad Juárez, ¿qué sería la mayoría? ¿Maldiciones y malas palabras para Ciudad Juárez? ¿O oraciones que la bendigan, la levanten y la prosperen? Porque quiero decirte que Ciudad Juárez está tan afectada por la violencia, por la sangre que corre. No nomás maldecimos a nuestra ciudad con nuestras palabras, sino con la sangre derramada sobre nuestras calles, con los abusos. Una de las ciudades con mayor trata de blancas y de niños en el mundo. Y mi pregunta es: hay tanta maldición sobre Ciudad Juárez. ¿Dónde están los que van a bendecir a Ciudad Juárez? ¿Dónde están los que van a bendecir a México? Se habla tanto de México, la corrupción de México. Y aún nosotros mismos, con nuestras palabras, si no estás a favor de Andrés Manuel, lo insultamos con una facilidad. Si no estás a favor de Maru Campos, con una facilidad, esa vieja. Los he oído, no ustedes, afuera. Si no estás a favor de Cruz Pérez Cuellar, corrupto.
¿Dónde están los que van a bendecir y van a trabajar por la paz y la prosperidad? ¿Dónde están los que van a orar por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por México? ¿Quién está bendiciendo a nuestra ciudad? ¿Sabes cuál debe de ser nuestra respuesta? Yo. Todos los días declaro bendición sobre mi país. ¿Cómo orar? Ahorita Eric quiso robar mi plática, 1 Timoteo 2, 1 al 3. Pero era necesario. Dice, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo. Comienza a hablar de la oración, dando gracias a Dios por todos y pidiéndoles que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y todas las autoridades, no nada más los de mi partido. Yo tengo que orar por mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo que orar por una que está en el partido contrario, que se llama María Eugenia Campos. Y tengo que orar por Cruz Pérez Cuellar. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en posiciones de gobierno. Y mi responsabilidad es bendecirlos. Tengo que orar por mis diputados, senadores, regidores. Tengo que orar por los jueces, porque de ellos depende mucho la paz y la prosperidad del país donde vivo. Iglesia, tenemos que orar. Fíjate lo que dice, ¿para qué? La Biblia te da como Gerber. Dice, tienes que orar por los gobernantes y todas las autoridades para que podamos vivir en paz. ¿Sabes por qué yo creo que México no vive en paz? Porque no oramos. Porque nos falta tanto. Somos rápidos para juzgar y para estar de acuerdo. Si estaba el PRI, estábamos enojados con el PRI. Si estaba el PAN, el PAN era lo peor. Y si ahora está Morena, Morena está terrible. Y si mañana vienen los rayados de Cojutlán y nos gobiernan, quién sabe quiénes serán esos, también ellos van a estar mal. ¿Cuándo es que un pueblo se va a levantar y va a orar? Dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Y luego me encanta, pónganme el versículo 3. Esta clase de oración, o sea, ¿tú quieres agradar a Dios? Ora por tus gobernantes. Dice, es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador. La oración por tus gobernantes, las personas en autoridad, funcionarios, es la que le agrada a Dios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás orando por tus gobernantes o solo los criticas? Muchos decimos, no, es que son bien corruptos, es que ¿cómo voy a orar por ellos? A Dios le agrada cuando oras por ellos. No me refiero a un partido, a todos los que están en gobierno. Debemos de orar por todos por igual. Y tú puedes decir, es que ese líder no ama a Dios, al contrario, ¿cómo voy a orar por él? ¿Sabías que un líder no tiene que ser piadoso para que sea puesto por Dios? La Biblia dice que Él pone a todas las autoridades. De hecho, tú a lo largo de toda la Biblia ves cómo hubo líderes cabezones, necios, rebeldes y sin amor por Dios, pero que Él utilizó para bendecir y guiar a su pueblo. Muchos de ellos no amaban a Dios, pero fueron puestos para cumplir un propósito divino. De hecho, cuando Pablo escribe a Timoteo, fíjate bien esto, ¿estás aquí conmigo? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, estaba gobernando. Esas palabras de bendice a tus gobernadores y todo esto, estaba un tipo sanguinario terrible llamado Nerón. Nerón era este hombre terrible. Fíjate lo que hizo, estaba casado y le gustó otra mujer que se llamaba Popea. Le gustó el nombre y la mujer. Entonces vio a Popea y dijo, wow, me quiero casar con Popea. Pero ¿sabes qué mandó a hacer para poderse casar con Popea? La mandó matar. Le dijo a sus soldados, vayan y maten a mi esposa porque me quiero casar con otra. No estoy dando ideas,
Al paso de los tiempos, ¿qué crees que pasó? Se cansó Nerón de Popea. ¿Y sabes qué hizo Nerón? La mandó matar. Pero no, dijo, mejor ahora la mato yo. Popea estaba embarazada. Y dice la historia que Nerón la golpeó hasta que la mató y le golpeó el estómago hasta que dejó de moverse el niño. Ese era Nerón, al que Pablo dijo, oren por él y bendíganlo. En otra ocasión, Nerón quería ampliar su castillo. El problema es que estaba rodeado por gente pobre que vivía alrededor. Así que ¿sabes qué mandó a hacer? Para hacer un jardín en su patio, mandó a quemar una tercera parte de la ciudad con la gente ahí. Ese era Nerón, un hombre injusto, despiadado. Nerón mandó capturar cristianos de aquella época. Los ataba a un palo, ponía brea en sus cuerpos y los encendía como antorchas en la noche para iluminar su castillo. Ese es Nerón del que está hablando en Primera de Timoteo Pablo. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades. Recomiendo que ores por Nerón, les estaba diciendo. Porque esa clase de oración es la que agrada a Dios. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Número 3 y último. Una tercera responsabilidad es someterse a sus gobernantes. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Dios no un día se distrajo y se le cayó algo y se volteó y dijo, ay, ya escogieron a este presidente, se me fue la onda. Cada autoridad es puesta por Dios. Claro, el pueblo vota, pero Dios pone un sentir en cada persona que elige a su gobierno. Dios es soberano. Siempre, fíjate bien esto, nos va a enseñar algo por medio de nuestro gobierno. Algún área que tenemos que cambiar o trabajar. Hubo una frase que dijo un francés, Joseph de Maistre, que dijo, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Esto lo dijo a finales de 1700. Cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Pero luego, unos años después, más de 150, hubo otro francés que dijo, no es que los pueblos tengan gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se les parecen. Nuestro gobierno, Dios lo utiliza para mostrarnos algo. Cuando decimos son unos corruptos, quizá debemos de ver las pequeñas áreas de nuestra vida donde nosotros estamos siendo corruptos. Es que no tienen amor por la vida, no tienen amor por Dios. Es un reflejo. Tenemos que orar. Por eso Pedro escribió también en la misma época de Nerón, Primera de Pedro 2:13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado, estaba hablando de Nerón, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castigue a aquellos que hacen mal y a que honren a los que hacen bien. Respeten a todos, dice el versículo 17, y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten a Nerón. Respeten a esa autoridad injusta, porque algo Dios te quiere enseñar por medio de ella. Este es un llamado, respetar. Ahora, cuando hay una orden directa de Dios que choca con una orden de autoridad terrenal, debemos obedecer la orden de Dios. Si un día me dicen que no me puedo reunir y no puedo levantar mis manos a Dios, podrán tomar mi vida, pero yo nací para adorarle y Dios me pide que le adore. Pero debemos de estar conscientes de eso. Someterse no quiere decir que vas a ser un tapete de la autoridad, porque muchos empiezan a pensar esto.
Quiere decir que los vas a honrar siendo un buen ciudadano, orando por ellos y que vas a obedecer las leyes. Eso quiere decir someterte. Someterte quiere decir que vas a ser un buen ciudadano, vas a hacer lo que te corresponde, vas a orar por ellos y vas a obedecer las leyes. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo. Termino con esto, porque ya nos vamos a votar. Pónganme las 3 responsabilidades cívicas. México necesita hijos de Dios verdaderos que van a levantar a su país, que van a orar por él. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones de hoy, Dios está en control y Dios quiso que ese candidato, sea hombre, sea mujer, cualquiera de las 3 opciones que tenemos, el que llegue o la que llegue, esa fue la voluntad de Dios y del pueblo que votó. Tenemos una responsabilidad y quiero hacerte unas preguntas. ¿Hay algo en tu manera de pensar o actuar que fue confrontado por la palabra de Dios? Quizá cómo ves la política, quizá cómo te expresas, quizá tu falta de oración. Hoy es el día de cambiar. Quizá necesitas cambiar tu manera de expresarte acerca de nuestro gobierno. Quizá necesitas comenzar a orar por nuestros gobernantes. Pero tenemos 3 responsabilidades cívicas como creyentes: trabajar por la paz y prosperidad de la ciudad donde nos envíe, pedir al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de nosotros. Y número 3, tenemos que someternos a nuestros gobernantes. Hoy el llamado es a tener responsabilidad cívica cristiana. Es lo que Dios pide de nosotros y tenemos que hacerlo. Si tú no pensabas votar, yo espero y su palabra te haya animado el día de hoy a que vayas y cumplas con tu deber. Si has estado criticando, yo espero hoy puedas arrepentirte. Y si no has estado orando, yo espero y que hoy tomes la decisión de orar diariamente por nuestro gobierno. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque nos permites ser parte de México. Una nación tan diversa, tan rica en tantas áreas. Señor, gracias porque somos mexicanos. Gracias por nuestra nación. Perdónanos si hemos menospreciado a México, al menospreciar a nuestros gobiernos, al no querer participar de nuestras responsabilidades que tú has puesto en tu palabra. Señor, yo te pido que tú tomes el control de México. Señor, hoy nos arrepentimos si hemos hablado mal, si hemos insultado a cualquiera de nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestra gobernadora, o a nuestro líder del ayuntamiento, a nuestro presidente municipal, a los jueces, a nuestros diputados, a nuestros senadores. Señor, queremos ser aquellos que oran por ellos, porque sabemos que esa clase de oración es buena y te agrada. Señor, bendecimos a México. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos orando por México? Tenemos un par de minutos. Ponte de pie. Y quiero que no nomás asintiendo conmigo, sino que de tu voz salgan palabras de bendición para nuestro México. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu voz. Dile: Señor, yo bendigo a México. Decláralo con tus palabras. Háblalo. Dile: Señor, hoy yo te bendigo a ti. Bendecimos a nuestra nación, bendecimos a nuestro México. Señor, una nación tan bendecida, pero tan golpeada también. Hoy bendecimos a México, no con un nacionalismo falso, sino entendiendo que somos privilegiados al vivir aquí.
Señor, hoy bendecimos a nuestros gobernantes. Comienza a bendecir ahí a nuestros gobernantes. Señor, bendecimos, Señor, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor, bendecimos a María Eugenia Campos. Bendecimos, Señor, a Cruz Pérez Cuellar, a todo funcionario de gobierno, a todo juez. Señor, tú los has levantado para enseñarnos algo como nación. Padre, hoy pedimos por ellos, porque eso te agrada a ti, porque eso agrada a tu nombre, eso agrada. Y Señor, pedimos por las elecciones del día de hoy. Señor, mueve los corazones de cada mexicano que va a votar, para que puedan tomar decisión, la decisión que tú quieres para México. En nombre de Jesús, haz una obra, Señor, el día de hoy, Padre, y quien salga electo por el pueblo mexicano lo hemos de bendecir. Ahí donde estás, toma la decisión, Señor, quien hoy salga electo como presidente, Señor, lo vamos a bendecir. Vamos a estar orando por él.